Hola, bienvenidos a la reunión de maestros de Escuela Sabática por este medio virtual, donde vamos a repasar una de las porciones del libro de Santiago, Hacedores, no meros oidores. Antes de entrar particularmente a analizar el texto, quiero darle un par de sugerencias que me han resultado útiles al trabajar con mis hermanos que son miembros de la clase de la Escuela Sabática, donde tengo el privilegio de coordinar el repaso de la lección. En primer lugar, una de las cosas que siempre hacemos es hacer leer el texto. Tenemos que leer el texto, tenemos que abrir la Biblia y escudriñarla. Para esta semana vamos a leer particularmente los textos de Santiago 1, 22 al 27. Entonces, luego de leer el texto, mi segunda sugerencia es: llévese una lista de preguntas para reflexionar, compartir y afianzar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Preguntas bien pensadas, preguntas inteligentes, no preguntas que se respondan con sí o no o con una palabrita, buscando un dato. En estos pocos minutos que tengo, voy a sugerir algunas preguntas. Si a usted les resultan útiles, puede usarlas. Si quiere agregar otras preguntas, bienvenido. Sencillamente son algunas opciones que ponemos ante usted para que le ayude si usted lo considera conveniente. La primera pregunta que yo formularía a mi clase es basada en la lectura de Santiago: ¿por qué los meros oidores son comparados con aquellos que miran su rostro en un espejo? ¿Cuál es el problema de mirarnos a nosotros mismos? Por lo general hay dos tipos de problemas. Uno puede ser desanimarnos de entrada. Otro es vernos mejor de lo que somos. Depende de nuestro nivel de autoestima. En nuestra lección hay ejemplos bíblicos de demasiada autoestima, como en el caso del joven rico y de Pedro. ¿A dónde mirar en vez de mirarnos a nosotros mismos? Esa sería la segunda pregunta alternativa. Una, ¿cuál es el problema de mirarnos a nosotros mismos? Y segundo, ¿a dónde mirar? Una vez que entendemos que no nos conviene mirarnos a nosotros mismos, ¿a dónde mirar? Y Santiago 1:25 nos da la respuesta. De paso, cuando considere con sus alumnos estas preguntas, como son preguntas para reflexionar, no se ponga nervioso si el alumno no le responde enseguida. Si se produce un silencio de un medio minuto, un minuto, no se haga demasiados problemas. Espere, alguien va a responder. De esa manera promovemos la participación y el involucramiento de la atención de nuestros hermanos. Otra pregunta que sugeriría, basado en la lectura del texto de Santiago, es: ¿podemos escuchar y creer y no hacer? Repito, ¿podemos escuchar y creer y no hacer? Entre paréntesis, le digo que sí, se puede, y eso es lo que espero que los miembros de su clase le respondan. Pero entonces usted enseguida pregunta: ¿cuál es la diferencia entre solo creer la palabra y ser hacedores de la palabra? Y entonces que los alumnos ilustren, que den ejemplos para poder entender bien esta diferencia. Hay otra pregunta que se desprende naturalmente de la lectura del texto
¿Por qué dice Santiago que si somos meros oidores, nos engañamos a nosotros mismos? Es una pregunta de reflexión y nuevamente le digo, espere que los estudiantes, los alumnos de su clase de escuela sabática, le respondan. No se apresure en dar usted la respuesta. Siempre es bueno tener anotada la respuesta o en mente la respuesta, pero siempre es bueno esperar que la respuesta surja de los estudiantes. Siempre hay mayor aprendizaje. Otra pregunta vinculada con el texto leído y estudiado durante la semana es por qué Santiago dice que la ley perfecta es la ley de la libertad. Ustedes saben que a muchos evangélicos les molesta el libro de Santiago. Si pudieran lo sacarían del canon, porque no es evangélico como son las epístolas de Pablo. Es que lo interpretan mal. Entonces yo les sugeriría que les pida a los hermanos a leer un texto de Pablo en Romanos 2:13 y entonces cotejen Romanos 2:13 con el versículo de memoria, Santiago 1:22, y traten de sincronizar a Pablo con Santiago, quienes están en esos textos refiriéndose a lo mismo. Y uno es el apóstol evangélico y el otro el apóstol que los evangélicos no lo quieren, porque según ellos es muy legalista. Entonces, basado en la lectura de Pablo, podríamos hacer las siguientes preguntas de reflexión. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Repito, la ley de vida, la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús. Y por el otro lado, la ley del pecado y de la muerte, que encontramos en Romanos 8, los versículos 2 y 4, que están en nuestra lección. En otras palabras, ¿qué es andar conforme al Espíritu y qué es andar conforme a la carne? Está relacionado con el hombre viejo, el hombre natural, y el hombre nuevo, el hombre transformado. Sí, una vez que discuten la idea de qué significa el hombre nuevo y el hombre viejo, el hombre natural y el hombre que vive según el Espíritu, tratar de transferir esa idea a Santiago 1:25. Es para ver que Santiago se está refiriendo allí a andar conforme al Espíritu, siguiendo la ley perfecta, la ley de la libertad, andar de acuerdo con el Espíritu. Para entender que hay una total consistencia entre Pablo y Santiago, los dos hablan de cómo vivir el Evangelio. Luego los invitaría a pasar a un análisis de los versículos 26 y 27 de Santiago 1, cuando habla de la religión vana. Yo preguntaría a los estudiantes, ¿qué es una religión vana? Una religión inútil. Pero, por supuesto, el énfasis no va a ir dirigido en eso. El énfasis tiene que ser cuál sería una religión útil. Una religión verdadera, conforme a lo que Dios pide como religión. Hay muchos textos en la Biblia, usted puede encontrar, de lo que constituye la verdadera religión según Dios. Y es interesante que la mayoría de ellos está vinculado con lo que nosotros debemos hacer, por eso lo de hacedores, lo que debemos hacer especialmente con los más desaventajados, con los más vulnerables, los pobres, las viudas, los huérfanos. Y en este punto yo les invitaría a reflexionar con los alumnos en lo siguiente. ¿Es suficiente tener lástima del necesitado? La lástima, un sentimiento de pena por aquel que sufre, ¿es suficiente?
Por supuesto que no. Todos sus estudiantes van a decir que no. La lástima sola no es suficiente. Debe haber un impulso que nos lleve a la acción. Resolver el problema, atender al más necesitado. Esa idea es muy importante que la tratemos de incorporar y de transferir a nuestra experiencia cristiana. Medio al final o hacia el final, yo les haría la siguiente pregunta. Una pregunta que está entre las preguntas para reflexionar el día viernes. ¿Qué le responderían a quien dice que al ser salvos por gracia no necesitan cumplir la ley? Ya somos salvos por gracia, no estamos debajo de la ley. Permitan que los miembros de su clase expresen sus ideas, pero asegúrese de que les queda bien claro de que Cristo no solo nos perdona, Cristo también nos capacita para vivir una vida de obediencia. Para que como conclusión podamos señalar que la única forma que tenemos como seres humanos de ser hacedores de la palabra, ser hacedores, en eso consiste el objetivo de esta semana, ser hacedores, es mantener una profunda comunión con Cristo, la única manera. Podemos hacer algo por nosotros mismos, podemos ser estoicos, podemos evadir la tentación hasta donde sea posible, pero el mal nos rodea por todas partes. La única seguridad de tener éxito para vencer el pecado es rendirnos totalmente a Cristo. Ponernos bajo su soberanía, dejar que Él nos gobierne. Es decir, su justicia nos debe motivar a seguirlo, a ponernos bajo su dirección. Y al seguir a Él, al seguirlo, al seguir su ejemplo, tendremos una vida de acción, una vida de servicio a los demás. Ser y hacer. Ser hacedores, no solo oidores. Que los estudiantes tengan en sus mentes con claridad meridiana que uno puede creer y no hacer, pero con esa actitud, solamente creer y no hacer, se está engañando a sí mismo. Para disfrutar del Evangelio, tenemos que permitir que la gracia de Dios nos lleve a una vida de acción, una acción que dé frutos, los frutos del Espíritu puedan verse en cada uno de nosotros, en los miembros de la clase. Dios quiera que usted pueda llevar a sus estudiantes a tomar esa decisión, someterse a Cristo, para que los frutos de su accionar sean frutos de consecuencias eternas. Que Dios les bendiga.